Saludos. Entonces vamos a trabajar un primer ejemplo sobre estimación de la media poblacional para muestras grandes, es decir, con n mayor o igual a 30. Entonces, el enunciado del problema habla de lo siguiente. Como prueba de un nuevo alimento para perros, se revisan las ventas durante un mes en tiendas de autoservicio. Los resultados de una muestra de 36 tiendas indican ventas promedio de 12.000 por tienda con desviación estándar de 800. ¿Qué nos piden? Que hagamos una estimación con un nivel de confianza del 95% para el promedio real de ventas de este nuevo alimento para perros. Entonces, vamos a la solución. Lo primero que debemos hacer entonces es obviamente entender muy bien qué es lo que nos están pidiendo y poder sacar la información del problema. Entonces, esa información dada, el tamaño de la muestra, que corresponde a 36, la media muestral, que corresponde a 12.000, es decir, lo que nos dice aquí, el promedio de las ventas por tienda de cada, pues el promedio de las ventas por tienda, que es 12.000, y nos dan también la desviación estándar muestral, que corresponde a 800. Y adicionalmente nos están pidiendo que elaboremos pues nuestra estimación o el promedio real de las ventas con un nivel de confianza del 95%. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la presentación, vimos que el nivel de confianza lo denotábamos por 1 menos alfa. Entonces, 1 menos alfa es igual a 95.95 es el nivel de confianza. Despejando de ahí alfa, que corresponde al nivel de significancia en las diapositivas que acabamos de ver, corresponde al margen de error. Ese alfa entonces se complementa con el nivel de confianza, de tal forma que si el nivel de confianza pedido es del 95%, el alfa corresponde a un 5%. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos hallar el valor de z. Entonces, para hallar el valor de z, simplemente como la distribución normal se divide, o sea, es simétrica con respecto a la media, entonces hallamos alfa medios. Alfa medios, ¿cuánto es? Es 0.025. Este valor es el que voy a buscar en la tabla, que sería 1 menos alfa medios, que corresponde a 0.975. Entonces, nos vamos a la tabla y vamos a hallar ese punto 975. ¿Sí? Si ustedes miran, por acá tenemos punto 974. Acá tenemos punto 975, que me había perdido. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que es 1,9 y aquí en la parte de arriba vemos que corresponde a punto 0,6. Entonces, ya vemos que el valor de z es 1,96. ¿Sí? Entonces, 1,96, acá lo tengo, es el valor de z buscado. Volvamos a nuestro trabajo en Excel. Entonces, vemos que z es 1,96. Ahora, ¿cómo construimos el intervalo de confianza para
para tener esa certeza del 95% que esa media de ventas, ese valor de esa media de ventas que vamos a hallar esté dentro de ese intervalo. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. X barra es más o menos Z por el error estándar de la distribución muestral. Entonces, el error estándar, ya sabemos la fórmula, que es igual a S, que es la desviación típica sobre la raíz de n. Entonces, calculamos S 800 dividido la raíz de 36 y eso nos da 133.33. Entonces, dijimos que el intervalo iba a ser los elementos que pertenecían, de acuerdo a lo que vimos en la presentación, va a ser X menos Z por el error estándar, coma X más Z por el error estándar. Ese va a ser el intervalo. Entonces, aquí estamos hallando el valor más pequeño, que sería X, que vale 12.000, menos 1.96 multiplicado por el error estándar que habíamos acabado de hallar. Y el otro valor sería lo mismo, simplemente que lo ponemos con más. Esto, mira, aquí lo tenemos, 12.000 más 1.96 por 133,3. Entonces, ese precio promedio de esa distribución muestral va a vivir en el intervalo de 11.738.67, 12.261.3, que esto, entonces la interpretación de esa respuesta, ¿qué es? Es que el promedio real de ventas para este nuevo alimento para perros está entre 11.738.67 y 12.261.33 y esto lo podemos asegurar con una confianza del 95%. Entonces, hagamos acá una sinopsis de los pasos que debemos trabajar cada vez que estamos haciendo estos ejercicios para calcular la media. Listo. Entonces, el primer paso, lo primero que tenemos que hacer es determinar el estadístico muestral. En este caso, de este ejercicio, por ejemplo, no había que determinarlo porque a nosotros de entrada nos habían dicho, mire, ya tenemos una media de 12.000 y ya tenemos una desviación estándar de 800. Si a nosotros no nos hubieran dado estos valores, entonces implicaría que nos hubiesen dado la información para nosotros poder construir estos valores. Entonces, en este caso fue simplemente tomar los valores de allá y montarlos ahí. Segundo, determinar el valor de Z. Recuerda que el valor de Z finalmente lo hallamos haciendo 1 menos alfa medios. Y ese valor que nos daba de 1 menos alfa medios, fuimos y lo buscamos en la tabla de la normal. El valor de Z correspondiente a eso, a esa probabilidad o a esa área, es 1,96. Listo. El tercer paso es calcular el error estándar. Y para calcular el error estándar, entonces utilizamos esta fórmula. Recuerde, esta fórmula la estamos aplicando porque es una población infinita. A nosotros en ninguna parte aquí del enunciado nos dijeron el tamaño de la población, es decir, N mayúscula. Simplemente nos dieron N minúscula, o sea, el tamaño de la muestra, y nos dijeron que era 36 tiendas. Si fuese para la población finita, entonces ya saben, tendríamos que utilizar la otra fórmula que ya hemos manejado, que es el error estándar es igual a S, o sea, la desviación típica, dividido raíz de n multiplicado por la raíz de n mayúscula menos n minúscula dividido n menos 1. Recuerde que todos estos últimos valores que yo les di van dentro de la raíz. Bueno,
Luego lo que hicimos fue determinar el intervalo. ¿Dónde determinamos el intervalo? Aquí estamos diciendo, mire, esa media vive entre estos dos valores. Y finalmente, interpretar el intervalo es justamente lo que dijimos, que era entregar esta respuesta. Esto es todo.